De las orillas del río hasta la selva inmensa y profunda. Guarda Paraguay, historias que el mundo admira, con valor se alza un pueblo que nunca se rinde. Buenas tardes a todos. Les presento en esta ocasión al señor Marcus Ama, empresario e inversor que reside en nuestro país hace más de 15 años. En una entrevista hace 2 años, Marcus nos contaba sobre ideas y proyectos que ibas a estar desarrollando en nuestro país. Contanos más cómo va ese proyecto. Hola Diana, sí, es la segunda entrevista que me hacen a mí, esta vez me toca otra vez actualizar todo eso. Los proyectos siguen todos en curso, algunos como por ejemplo el Mirador del Chaco fue concretado y concluido, ya se puede ir a Nueva Asunción cruzando el puente nuevo, se puede subir a esos 11 pisos con ascensor o caminando y se puede ver todo el panorama de Nueva Asunción. También el proyecto de la zona comercial, el Costa del Norte en el otro lado, sigue siendo planeado, como también el museo, que en su momento mencionaba, sigue siendo en estado de planificación. Lo que en su momento no teníamos previsto, vamos a decir, es un barrio cerrado, Bosque Lago, que después de la entrevista surgió relativamente unos cuantos meses después, también ahí cuando nosotros nos cruzamos, y como ustedes con HJ desarrollan otro barrio cerrado, Los Sauces, se presentó esa oportunidad de adelantar ese proyecto de un barrio cerrado. Y así Bosque Lago fue lanzado en febrero 2023, si me recuerdo correctamente. Sí. Creo que el 8 de febrero lanzamos Bosque Lago. Y hasta hoy, como ustedes HJ comercializan, vos vas a saber más que yo, creo que tenemos 532 terrenos vendidos al día de hoy, que es más que la mitad vendidos. Son unos 380 aproximadamente casas a confirmar que se van a construir en el primer año. Y yo estimo durante el año 2025 se va a entregar esos terrenos a los propietarios. Dependemos del clima a culminar todos los trabajos, pero estamos dentro del cronograma hasta ahora. Los trabajos iniciaron en julio 2023, ahora estamos prácticamente un año en construcción y vamos muy bien. Bosque Lago, Marcus, presentó algo súper innovador en cuestión de barrios cerrados con relación a los tamaños de los terrenos. Contanos un poco cómo fue lo que se te ocurrió y pudiste visionar realmente el éxito verdaderamente con el tamaño de los terrenos que ofrece el barrio cerrado. El primero fue la ubicación, porque el barrio cerrado, Bosque Lago, literalmente es el centro de Nueva Asunción en el otro lado del río y es a muy poca distancia del nuevo puente, considerando que dentro de los próximos años todas esas calles se va a tener que asfaltar o hacer de hormigón, o sea, pavimentado. Y ahí, básicamente saliendo de la rotonda del nuevo puente, dentro de un minuto uno llega al mirador, sabemos, eso comprobamos varias veces. Hoy en día ya tomó un minuto en llegar al mirador con calle Ripio. Y de ahí falta 1,5 kilómetros de cruzando la avenida Bosque Lago, ya fue nombrado con ese nombre de la municipalidad. Y esa calle, 1,5 kilómetros falta preparar aún, que lleva a Bosque Lago, y así básicamente en 3 minutos de la autopista uno llega al lugar, y eso lo hace tan bueno tener una ubicación tan excelente, tan central en todo el predio, en el nuevo municipio. En cuestión a tu pregunta de los terrenos, la idea fue tener terrenos de 120 metros cuadrados pequeños, me imagino que te referís a eso, pero no era tanto así que el terreno tal cual era pensado siendo pequeño, sino la idea era ya tener precatastrado ciertos tamaños pequeños para que los desarrolladores pueden comprar varios terrenos
y básicamente hacer sus dúplex en tamaños de 6 metros de ancho y no necesitar subdividir un terreno, por ejemplo, de 360 metros cuadrados, un lote normal. Una persona compra, hace 2 o 3 dúplex y tiene que subdividir esa cuenta catastral. Y la idea era ahorrar ese trabajo, ese trámite y ya presentarlo como en el plan maestro tal cual, con la idea que eso se concreta de esa manera. Y por lo que vemos con el éxito de venta, eso facilita mucho. Muchas personas les gusta esa configuración, les gusta comprar varios terrenos así, justamente con la idea de hacer sus dúplex para ellos familiares o incluso para vender después. Y tenemos 3, 4 desarrolladores grandes que también compraron muchos de esos terrenos con la idea de desarrollar las casas. Exacto, vimos hace poco que en el Instagram de Bosque Lago se estaba firmando el acuerdo de construcción de los departamentos dentro del barrio cerrado. Sí, eso también está firmado con una desarrolladora local. Son 200 y algo departamentos, también departamentos relativamente pequeños, pero hoy en día creo que eso es la tendencia en general. Y tiene la ventaja de, uno, por la altura de ser edificio, es el único lugar dentro del barrio cerrado que va a tener un edificio, es ahí. La vista que uno tiene hacia Asunción es fantástica porque es directamente enfrente y se ve todo el skyline. Y por otro lado uno tiene el lago enfrente y tiene una extensión de área común muy grande al lado. Por un lado mucho estacionamiento para visitantes, por otro lado hay más que 100 metros en total de área de piscina. Es bastante extenso, hay área para niños para jugar, hay un gimnasio muy grande, muy completo, incluso ya pedimos las máquinas de gimnasio de Italia que ya están llegando al inicio del año que viene. Hay canchas de deportes de diferentes tipos. Y con eso uno básicamente vive dentro de un parque donde uno puede caminar, puede ir en bici y tiene básicamente como en un resort, un hotel importante, la cantidad de áreas deportivas y áreas de entretenimiento que uno tiene directamente al lado de sus casas o departamentos. Es lo que realmente potencia en, como llamamos, el gran barrio cerrado Bosque Lago. Y Bosque Lago también tiene una segunda fase que se denomina Bosque Soñado. Allí, Sí. ¿qué vamos a encontrar, Marcos? Ahí son terrenos un poco más grandes, justamente eso está por lanzarse, no hicimos todavía, porque simplemente surgen tantos proyectos en camino y estamos tratando de ver organizar los recursos y encontrar también personas que llevan adelante todo ese tema, pero tiene aprobado ya MARES del Ministerio de Ambiente, está la carpeta ingresado ya a la municipalidad y eso va en paralelo. Son terrenos más grandes y utiliza la misma infraestructura de Bosque Lago. Eso básicamente va a ser un conjunto grande. Para el cliente final no se va a sentir la diferencia. Hay una segunda entrada más que también mutuamente va a ser beneficioso y todo simplemente se convierte en algo más grande. Lo que ahí ahora ocurre es que enfrente de Bosque Lago hay un predio aún más grande, que es Lago Grande, donde estamos ya planificando y trabajando en desarrollar otro barrio cerrado más, con aún más terrenos, mientras en Bosque Lago son 1.100 y algo terrenos con Bosque Soñado conjuntos. Enfrente van a llegar casi 3.000 terrenos adicionales, que es literalmente el centro de la ciudad de Nueva Asunción. Ya comenzó ahí enfrente al lado el loteamiento a través de Rodan Inmobiliaria, que es Nueva Asunción Centro, donde las personas pueden comprarse lotes en cuotas. Y así todo ese conjunto se está desarrollando. También hay muchos otros desarrolladores y otros barrios cerrados grandes en esa zona que están encaminados, están desarrollándose. A mí me pone muy contento eso. Tienes la ribera, es directamente en la costa del río. Sí. Tienes enfrente del otro lado toda esa área del delta, que era el Extosa, donde Exacto. Tienes el barrio náutico, barrio norte, que son muy lindos emprendimientos, Rialto, que es muy grande y nuevo, que va a desarrollarse atrás, y hay varios otros proyectados, y yo soy muy de esa teoría de a un plazo de 5 a 10 años, eso va a fortalecer
un conjunto más grande, incluso la zona directamente detrás de Nueva Asunción, donde están los sauces, por ejemplo, un emprendimiento de ustedes. Exacto. Todo eso se fortalece conjunto y va a ser la zona residencial más cómoda, más linda, yo creo que en Gran Asunción. Sí, totalmente. Con la implementación de los barrios cerrados en esa zona, realmente acelera el crecimiento en esa parcela de tierra, otorgándole al cliente, al propietario que compra su terreno, toda la infraestructura necesaria para que en un corto tiempo pueda ya construir su vivienda. Bosque Lago, ¿cuándo estamos entregando el...? Y eso dependemos del clima, Sí. pero en algún momento durante el año que viene la idea es entregar y ahí directamente la gente puede comenzar a construir, o sea, ahí depende cada uno cuánto tiempo le lleva su construcción de su casa, en qué tamaño, pero incluso los otros barrios cerrados están en la misma etapa o en etapas similares algunos. Entonces eso en los próximos años automáticamente va a cambiar todo. Ahora ya hay centro comercial anunciado en el otro lado, estación de servicio en construcción, hay proyectos grandes de arena, Music House y Smart Arenas que están trabajando hacia el otro lado. O sea, hay muchas dinámicas muy interesantes que van a potenciar esa zona, y la gran ventaja que yo veo es la autopista, que básicamente solamente existe en Gran Asunción en esa zona. Vos puedes ir del centro histórico de Asunción a través de la Costanera, que es básicamente una autopista donde no hay semáforo, puedes ir al Puente Nuevo, de ahí puedes ir en autopista hasta el aeropuerto, hasta Luque, o puedes cruzar el puente y en autopista incluso hasta la frontera argentina. Entonces ahí tienes como 50 kilómetros de calles de 4 carriles sin semáforo que te llevan muy rápido, entre 10-15 minutos te mueves dentro de esa circulación. Y si vemos el tránsito que hoy en día hay en Asunción y también en la extensión hacia este, no sureste, hacia Luque, Limpio, Villa Elisa, San Lorenzo, Fernando de la Mora, ahí el tránsito es más complejo por el tema de los semáforos automáticamente, y en las horas pico se complica mucho más. Y ahí es la gran ventaja tener esa autopista. Obviamente también la Costanera y ciertos puntos son cuellos de botella en horas picos, pero en lo general es mucho más fluido porque no tiene semáforos. Claro, estamos hablando que de Asunción estamos a 10 minutos a Nueva Asunción y ya conectados a todos los barrios que se encuentran en esa zona. Entonces es una oportunidad excelente como para pensar en construir y tener nuestra vivienda ahí. Lo que nos ofrecen los barrios cerrados justamente es esa cercanía a la capital, al eje corporativo y la seguridad, ¿verdad? Porque eso es muy importante, hablar de la seguridad que nos ofrece el barrio cerrado. También. Y también tener en cuenta que antes siempre fue un viaje de 1 hora básicamente llegar a esa zona, especialmente si uno va hacia Argentina o desde Argentina los argentinos que vienen a Paraguay. De la frontera a Asunción era 1 hora y hoy realmente son 15 minutos, entonces hay un ahorro de tiempo significativo de 45 minutos. Y yo creo que eso dentro de los próximos años va a cambiar completamente la dinámica de desarrollo de la capital. Porque la Costanera también es algo que debería desarrollarse de a poco. Entonces el espejo en el otro lado queda Nueva Asunción. Y si uno ve en el mapa grande donde queda Nueva Asunción y qué tan cerca es, mientras Asunción creció en los últimos 50 años solamente hacia dirección este, no y sureste, y la extensión es 30, 40, 50 kilómetros hacia ese lado, que era la única opción, porque como no existía un puente, yo creo que el puente se hizo muy tarde, la verdad, pero se hizo, entonces para un mejor ordenamiento y también para el centro histórico, para que vuelva a ser más en el centro, necesitas el otro lado desarrollado. Porque sin eso no estás en el centro y con eso al menos ayuda mucho volver al centro. Es más, yo creo que dentro de un plazo de 5 a 10 años va a ser necesario hacer un puente más. Porque ahora tenemos un puente y es todo tranquilo, pero al momento que el otro lado
se desarrolla, las personas comienzan a vivir ahí. Y yo creo que dentro de 5 o 10 años vamos a tener por lo menos 100.000 personas viviendo en el otro lado. Va a ser una ciudad importante y eso va a cambiar esa dinámica. Y con un puente más, con el desarrollo en otro lado, con el tren de cercanía, con el desarrollo de la costanera, toda la percepción y la forma como esa ciudad se presenta va a ser distinta. Justamente transmitir esa visión y ese progreso en el otro lado del río es importante. Si bien hoy vemos estos desarrollos de varios barrios cerrados, lotamientos que potencian la primera vivienda, el hogar que toda familia busca cercano a Asunción. Entonces, Marcos, te quiero preguntar, bueno, si bien hace 2 años no estaba recién proyectado el puente, hoy es una realidad, todo lo que está ocurriendo del otro lado es una realidad. ¿Cómo crees que el reconocimiento del grado de inversión que se le otorgó al Paraguay pueda influir en nuevos desarrolladores, nuevos inversionistas que puedan ver esa zona, tener en cuenta como para poder invertir? Yo creo que por un lado suena bien, grado de inversión es algo que siempre que se buscó, pero por otro lado hay que ser consciente que no es algo permanente, no es algo que lograste y lo tenés. Se puede también reducir la clasificación y estás fuera otra vez de ese rango. Entonces, para constantemente estar en ese grado de inversión hay que seguir trabajando, seguir formalizando y tomar eso como un reconocimiento de ciertos parámetros que fueron hechos en los últimos 10, 15, 20 años. Y ahora también hay que continuar, no hay que descansar y decir ya llegamos y no, hay que seguir elaborando y seguir esa misma dirección. Yo creo que es más, sería bueno acelerar, hacer más inversión en infraestructura, más formalización y más rápido también de todo eso. Yo creo que el proceso está en camino, pero aún es lento. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que es bueno y a plazo, no sé si corto, pero a plazo mediano, dentro de unos meses, debería tener un impacto a las tasas de intereses que se paga, especialmente en el mercado internacional, lo cual da la posibilidad al gobierno paraguayo emitir bonos nuevos a tasas menores y con eso acelerar justamente porque hay más recursos de inversión en infraestructura particularmente, y también debería generar para proyectos grandes en el país por fin esa oportunidad de conseguir un financiamiento accesible a tasas más manejables, porque eso siempre fue un gran problema. Habían varias personas intentando conseguir fondos afuera y algunos consiguieron, pero no era nunca muy barato esa situación, comparando con otros lados. Y ahora con esa dinámica, qué sé yo, fondos de inversión o otros de afuera, cajas de jubilación, lo que sea, hay ciertas regulaciones que no permitían hacer inversiones por no tener grado de inversión y con eso se abre esa posibilidad. Pero también hay que tener los proyectos adecuados, presentados por personas que saben sobre esos proyectos y ahí creo que eso puede ayudar. Claro, ayuda como justamente que podamos hacer crecer toda esa zona e impulsando todo lo que estás diciendo. Marcos, ¿y dónde el cliente pueda ir para acceder a un terreno de cualquiera de los proyectos eso, que hoy tenemos? Sí, lo que ahora entiendo es que todos los días alguien de tu gente está en el Mirador. Así mismo. Básicamente, ¿de qué horario? Estamos realmente de miércoles a domingo de 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. O sea, miércoles a domingo siempre está alguien ahí y cualquiera puede ir a acercarse al Mirador y ahí encuentra personas de HJ. Exacto. Donde se presenta lotes para cerrar los sauces, bosque, lago. También debería encontrar ya en breve personas de Rodán para ver diferentes loteamientos de Rodán en la zona. Y entonces ahí uno puede simplemente subir sin comprar nada, subir el mirador y ver de arriba y entender
la visión o el camino o simplemente quitarse una foto de la ciudad. Totalmente, el Mirador del Chaco es realmente el showroom, el centro comercial para que todo cliente pueda ir, consultar e ir a conocer todos los proyectos que están en la zona y bueno, y tenga la opción de poder elegir cuál se adecue a sus posibilidades y a su interés, ¿verdad? También hacen eventos ahí, entiendo, hay ciertas actividades Sí. y todo. ¿Dónde uno, por ejemplo, encuentra eso? ¿Está todo en la página de HJ o dónde uno encuentra eso? Exactamente, vamos a estar haciendo eventos a partir del mes de agosto. En septiembre realmente vamos a tener una corrida de trail en la zona, así que vamos a estar promocionando realmente como para que puedan acompañar. De hecho que en el mes de abril tuvimos un evento ciclístico en donde, bueno, fue una oportunidad de hacer ese circuito de la costanera, cruzar el puente y llegar hasta el mirador en bicicleta y bueno, estamos con una agenda que vamos a estar compartiendo a través de la página y del Instagram, el calendario de estas actividades como para que se puedan sumar y bueno, aprovechar e ir a conocer la zona y el potencial que encontramos ahí mismo. Marcos, nuestros clientes quieren saber, ¿verdad? La página de Bosque Lago, tenemos un plano interactivo en donde podemos navegar y ver realmente y conocer la ubicación de los terrenos. Contanos un poco sobre... Sí, o sea, si entras en la página web de Bosque Lago, encuentras un mapa interactivo y los puntitos verdes, a cada punto se puede cliquear y te muestra el número de lote, metros cuadrados y precio, incluso financiación. Si es amarillo es reservado y los rojos están vendidos. En términos de ubicación, ya cada vez es más visible, porque si hoy vas a Bosque Lago, ya hay un pórtico de entrada, se ya identifica, los calles ya están comenzando a identificarse, los terrenos no tenemos uno a uno todavía individualizado en sitio, pero como ya está el lago visible, la muralla visible, las calles visibles, es básicamente uno puede ya casi identificar el terreno, si alguien mira en el plano, dónde quiero estar, me voy al sitio y ya ubico más o menos dónde está el terreno. Simplemente no estamos destacando eso hoy en día porque complica en la obra tener todas esas estacas y se está trabajando en las calles. Pero teniendo las calles y el lago como puntos de referencia, incluso el área común atrás está en construcción y allá se ve todo. Entonces ahí uno ya puede más o menos tener una idea de dónde cae cuál terreno y así ya ir y ponerse ahí en el sitio y decir acá me siento cómodo o quiero más ir hacia este lado. Sí, realmente ir a conocer hoy Bosque Lago, ya tenemos dibujado prácticamente todo el proyecto y así como mencionás, podemos ubicarnos inclusive para reconocer cada manzana y bueno. Y ustedes van, creo que con los clientes, ¿no? O sea, alguien básicamente solamente va al mirador y ahí alguien le acompaña, le enseña todo, le muestra todo al interesado. Sí, sí, nosotros les acompañamos hasta el barrio cerrado, ingresamos, llegamos hasta el Gran Lago que podemos, hoy está tan visible y por supuesto todos los avances de la zona de los amenities también. Así que el cliente que va realmente la única respuesta que recibimos es wow, que se impresiona. No, cada vez se ve más, entonces ahí es cada vez más interesante estar ahí. ¿Cómo es con los sauces, por ejemplo? ¿Ustedes también, asumo, llevan los clientes al barrio Cerrazo los sauces de ustedes? Así mismo. Hacen un tour básicamente. Exacto, nosotros tenemos nuestro sitio ahí en el mirador y bueno, el cliente que se acerca ahí, nosotros le llevamos hasta ambos proyectos, llega a los sauces, ahí tenemos en realidad en ese barrio ya el 80% de lotes vendidos, hoy tenemos como un poco más de 70 lotes disponibles, entonces la receptividad que tuvimos del cliente fue bastante importante también, ya está prácticamente en su última fase, ya hay algunas manzanas donde el cliente ya va a poder construir, así que eso le anima bastante a los clientes para poder poner su visión en esa zona y adquirir sus terrenos en los barrios cerrados, ¿verdad? En cuestión de precios, ¿verdad? Que es algo que también consulta mucho el cliente, en Bosque Lago sabemos que tenemos terrenos a partir de $25.000 con
diferentes planes de financiación. Si bien ese es un importe de un terreno de 120 metros cuadrados, hay terrenos hasta 1.400 metros cuadrados inclusive, que hoy realmente se puede visualizar dónde están ubicados estos terrenos, así que el cliente tiene todo tipo de opción para elegir. Comenzamos a partir de $170 el metro cuadrado en algunos terrenos, dependiendo de la ubicación y cómo avanza la venta. En los sauces, por ejemplo, no sé en cuánto está. Hoy el precio por metro cuadrado en los sauces está de $150 el metro. Subió también. Sí, tuvo un incremento, obviamente, desde el momento del lanzamiento, y en Bosque Lago encontramos el precio a $180 el metro cuadrado, dependiendo de las dimensiones de los terrenos, ¿verdad? Y por supuesto, esa facilidad de diferentes planes de financiación y obviamente un descuento interesante para ese cliente que adquiere bajo la figura contado. Esos precios que hablamos eran contados, creo que luego sí, financiado es un poco más. Exactamente, sí. Tal cual. Marcos, y contanos un poco sobre los otros desarrollos y proyectos que tenés en la zona, además del barrio cerrado, que bueno, hoy ya es una realidad, ya va a estar próximo a entregarse el mirador, que lo tenemos, lo usamos y lo tenemos como un lugar turístico, algo emblemático dentro de la zona de Nueva Asunción. ¿Qué otros proyectos tenés? Son dos. Uno enfrente del mirador, básicamente tienes un otro barrio cerrado ya brevemente mencionado, Lago Grande, que me imagino en algún momento, inicio del año que viene, se va a lanzar esa parte. Y otro que es un poco más lento porque simplemente por el tamaño y cómo es, Costa del Norte es área comercial, donde también está proyectado el Arena Grande que se quiere construir, forma parte de ese emprendimiento comercial. Es un proyecto muy grande, por eso es mucho más lento, no es tan sencillo realizar eso, pero estamos trabajando en eso también, que es directamente pegado al puente a la derecha, directamente enfrente del barrio cerrado de la Ribera. Complementario de eso, la Municipalidad de Asunción, Nueva Asunción, va a construir su sede de la municipalidad también enfrente del mirador. Le di un terreno de 5.000 metros cuadrados a la municipalidad para que ellos puedan construir su municipio ahí. Yo calculo también el año que viene van a construir. Ya vi los diseños preliminares, me parece muy lindo, un edificio muy, muy lindo, moderno. Espero que en breve comiencen ahí con la obra. También nosotros estamos trabajando pegado a los sauces, básicamente es un loteamiento grande que va a ser más económico, porque es un loteamiento abierto, tiene menos infraestructura, se llama Porvenir. Eso también HJ y también Rodán conjuntos comercializan, se va a poder también en el mirador mismo informarse sobre eso, y también si suben el mirador pueden ver enfrente ya en desarrollo un loteamiento muy grande también de parte de Rodán que se llama Héroes del Chaco, tiene el nombre del puente, que son más que 1.000 lotes y es una ubicación fantástica porque es directamente pegado al puente y detrás del barrio cerrado de la Ribera. Y aparte eso, acompañando, atrás los municipios y el gobierno MOPC están terminando la duplicación de la ruta que va a Falcón. Se habla de hacer una nueva frontera, básicamente más amplio, más ordenado en Falcón. También está a largo plazo la visión de un aeropuerto internacional detrás de Nueva Asunción. Yo creo que eso sería fantástico porque de mi punto de vista, un aeropuerto de un país internacional debería estar fuera de la ciudad y no como lo tenemos ahora con Silvio Pettirossi en el medio de la ciudad. Pero eso es algo más de largo plazo. Pero la parcela del terreno, según entiendo del Congreso, fue asignado para un aeropuerto. Eso está en un predio del Ministerio de Defensa y sería fantástico justamente ahora con grado de inversión y accesos a financiaciones más económicos, si se animarían a realmente realizar ese tamaño de proyectos, porque creo que los proyectos grandes harían realmente la diferencia en ese sentido. Y por otro lado es la Ruta 12,
que es la ruta antigua que va al Chaco paraguayo, paralelo a la frontera argentina, el Pilcomayo. Eso ya está contratado, está en marcha. Entonces, dentro de los próximos 2-3 años vamos a ver una linda ruta. No solamente vamos a tener una ruta que va al Chaco, la que conocemos, que va hacia Mariscal Estigarribia, Filadelfia, sino la otra ruta que va paralelo al río Pilcomayo subiendo, y eso también significa muchos ahorros de tiempo para varias personas que tienen granjas, estancias en esa zona, y también población que vive en todo ese lado. Es una ruta muy antigua que fue olvidado, y esa reactivación también va a ayudar mucho y potenciar mucho otra vez la zona de Nueva Asunción. Por eso también yo creo que a plazo mediano largo un tercer puente va a ser inevitable que cruza. Y a mí personalmente me encantaría ver en la zona de los ministerios actual, en la ciudad antigua, en el casco antiguo, tener un puente. Detrás de los ministerios un puente al otro lado, porque realmente con eso tendremos esa conectividad de 3 puentes, más o menos todos en la misma distancia, uno del otro, así tipo 8-9 kilómetros entre cada puente, y con eso una red vial y una integración que realmente el centro vuelve a ser el centro. Totalmente de acuerdo. Todo lo que estás mencionando realmente es lo que impulsa toda esa zona, y que, bueno, es también bueno mencionar que en este tiempo todos los que adquirimos un terreno, ya sea en los barrios cerrados o, ¿por qué no?, unas hectáreas para un futuro desarrollo, con todo lo que mencionás va a generar una plusvalía interesante, que es lo que estamos viviendo y lo sabemos, que lo que ocurrió en esa zona, ¿verdad? Sí, mi visión es así. Yo creo en Nueva Asunción. Yo veo una brecha de precios entre Asunción y el otro lado del río aún muy grande. Obviamente incrementó mucho ya el costo, el precio del terreno en el otro lado del río, pero en relación a lo que cuesta en Asunción está 10, 15, 20 meses abajo. Y la diferencia es un puente, un río de 800 metros. Entonces la pregunta es, a plazo 5 o 10 años, ¿cuánto vale el otro lado comparando con este lado, asumiendo que el otro lado va a estar desarrollado? Y eso es la pregunta que cada uno necesita responder para sí mismo. Yo personalmente creo que los precios en el otro lado van a seguir subiendo, simplemente porque la brecha es demasiado entre Asunción y Nueva Asunción hoy en día. Entonces yo estoy muy a favor del otro lado, y yo lo veo muy positivo. También, obviamente, para mencionar, nosotros ambos tenemos mucha inversión en el otro lado del río. Obviamente es nuestra opinión y no una sugerencia de inversión, pero es lo que nosotros hacemos y lo que creemos que hacia el futuro es donde más sentimos que va a ir la dinámica del desarrollo inmobiliario. Totalmente, es dar la oportunidad realmente a cada ciudadano del país que pretende tener un terreno, y bueno, esa posibilidad de poder acceder a estos planes de financiación que estamos otorgando. Realmente esa es la visión personalmente que también yo tengo, de poder darles la oportunidad a todos los que piensen de aquí a corto plazo construir su vivienda, y bueno, hoy ya poder tener un terreno para hacer realidad eso que todos soñamos. Lo vemos eso en los compradores, por ejemplo, de Bosque Lago, también en los sauces lo ves, que la gran mayoría de las personas no piensan en tener una segunda vivienda o algo así. Eso es para mudarse, realmente, porque se entiende la cercanía, se entiende la autopista y que tanto tiempo uno se ahorra en el tránsito, y tienes el verde y tienes espacio. Entonces, casi todos, creo que de nuestros compradores, tienen intención de realmente construir su casa y mudarse ahí. Totalmente, porque de hecho que la consulta de todos nuestros clientes, las casitas que se ven en el mapa interactivo de Bosque Lago, ¿qué son? Y bueno, ahí le explicamos que justamente fue una encuesta general que le hicimos a los clientes compradores, de que si verdaderamente lo van a construir una vez que el barrio cerrado se entregue. Entonces realmente esas casitas que vemos en el plano
son reales y de hecho te comento, Marcus, que tenemos clientes que consultan cuándo ya van a poder construir, desde cuándo pueden comenzar las construcciones. Entonces te cedo la palabra a vos para que les puedas comentar un poco desde cuándo van a poder construir. Me olvidaba de eso, sí, claro, en el plano, no las casas 3D que se ven en el plano, sino si uno hace el zoom in, más o menos el tamaño de los puntitos, Sí. se ve casitas negras en el plano, y eso es la suma de la encuesta y los contratos que tienen obligación a construir. Pues eso también hicimos con algunos tienen libertad de no construir, otros se comprometen a construir, y esos son esos casi 380 personas que realmente tomaron ese compromiso y quieren construir dentro del primer año, o sea, ya no más quieren. Nosotros estamos aún no listos para entregar, pero si sería por los clientes, ellos ya quieren comenzar. Sí, totalmente, Estamos ansiosos, porque me incluyo, porque yo también voy a hacer mi casa en Bosque Lago, así que estoy contando los meses para presentar el proyecto y poder construir realmente. Y vamos a esperar 2 años más, creo que para la próxima entrevista, y ojalá ahí ya vamos a poder tenerlo allá en la casa. Sí, totalmente, estoy 100% de acuerdo con eso, estoy segura que eso va a ser así, y vamos las próximas entrevistas a hacer en cada uno de los barrios cerrados, porque ya en los amenities, en cada una de las zonas, así que con eso vamos a realmente medir que todo es un proceso, todo es un desarrollo, y bueno, los desarrollos de estos barrios cerrados está mucho más corta la brecha de hacerse realidad, así que Marcus, si quieres agregar algo Gracias, más, así que muchas gracias. A usted, gracias.